¿Alguna vez has pensado por qué el tiempo pasa tan rápido? Como un día, de alguna manera, termina en un abrir y cerrar de ojos, mientras que a veces la misma hora se siente como si se prolongara eternamente. ¿Por qué los años de la infancia están llenos de estirada percepción, pero a medida que crecemos todo parece acelerarse? Tal vez la razón no esté en el tiempo en sí, sino en la forma en que lo experimentamos. ¿Y si la noción que llamamos tiempo en realidad no existe y simplemente vivimos dentro de una historia creada por nuestro propio cerebro? Esta pregunta puede sonar un poco atrevida, pero en las capas más profundas de la física, incluso aquello que sentimos como más familiar no siempre tiene una conexión directa con la realidad. Estas preguntas no son casuales, porque muchas mediciones físicas y hallazgos neurobiológicos muestran que el proceso que llamamos flujo del tiempo, en realidad, no es un fenómeno que exista de manera objetiva. A medida que el cerebro humano recibe información de forma secuencial, establece conexiones entre esos datos y, como resultado, crea construcciones como pasado, presente y futuro. Esto se asemeja a cómo aceptamos naturalmente la continuidad entre capítulos cuando leemos una novela. Sin embargo, todos los capítulos existen simultáneamente dentro del libro. Quizá el tiempo sea también una construcción de este tipo. Lo más interesante es que, en los experimentos realizados a nivel cuántico, se observa que el tiempo no fluye, de la manera en que lo percibimos en la vida cotidiana. La secuencia que sentimos no proviene de la naturaleza en sí misma, sino de la forma en que la interpretamos. Cuando observamos de cerca las partículas subatómicas, vemos que los acontecimientos no existen sobre una línea fija, sino dentro de probabilidades. Aquí no hay una dirección del tiempo como adelante o atrás. Esa dirección solo surge en el mundo macroscópico, en el nivel que podemos medir. Si es así, ¿qué es lo que genera esta sensación? ¿Por qué todos creemos tan firmemente que el tiempo transcurre? ¿Cómo determina el cerebro en qué orden recibe la información? Las respuestas a estas preguntas nos conducen tanto a la neurociencia como a las capas más profundas de la física. Sabemos que los mecanismos que crea nuestro cerebro para comprender el mundo a veces son tan poderosos que aceptamos la ilusión como si fuera realidad y ni siquiera lo notamos. Romper esta ilusión es extremadamente difícil, porque el tiempo es una de las sensaciones fundamentales de la conciencia humana. Al mismo tiempo, cuando observamos cómo se comporta el tiempo en nuestra vida diaria, vemos una contradicción interesante. El tiempo se alarga cuando esperamos, se acorta cuando disfrutamos, y los segundos marcados por el miedo se sienten como una eternidad. Estas discrepancias están relacionadas con la velocidad con la que el cerebro procesa la información. Cuando recibimos datos más densos, el tiempo se estrecha; cuando recibimos menos información, se expande. En el núcleo de este mecanismo no se encuentra un flujo real del tiempo, sino un ritmo subjetivo generado por la densidad de la información. Todos estos hallazgos debilitan nuestra creencia en la existencia objetiva del tiempo. Porque si tanto la física como la neurociencia señalan al mismo tiempo que el tiempo podría ser una ilusión, surge entonces la pregunta más fundamental. ¿Qué es realmente el tiempo y por qué lo sentimos tan real? Esta pregunta parece sencilla, pero a medida que nos acercamos a su respuesta, comenzamos a percibir los extraños mecanismos con los que funciona el mundo. En la continuación de estas ideas, aparecen hechos aún más sorprendentes. La noción de una realidad sin tiempo ha surgido repetidamente a lo largo de la historia, la filosofía y la ciencia moderna. Y cada vez vuelve la misma pregunta. ¿Estamos experimentando realmente la secuencia de los acontecimientos, o simplemente seguimos un guión que la propia conciencia nos presenta? Estas preguntas generan un impacto profundo porque tocan simultáneamente el mundo interior del ser humano y el funcionamiento del universo. La idea de que el tiempo podría ser una ilusión puede parecer atrevida a primera vista, pero esta afirmación nos lleva a las capas más interesantes tanto de la física como de la neurobiología. Para entender cómo construimos la secuencia de los acontecimientos, primero es necesario analizar según qué principio el cerebro selecciona la información y cómo esta selección configura nuestra percepción de la realidad. Porque todo lo que vemos, oímos y sentimos llega a nuestro cerebro con un cierto retraso, y nosotros interpretamos ese retraso como tiempo que fluye. Determinar cuántos elementos objetivos y subjetivos existen dentro de esta interpretación es mucho más difícil de lo que pensamos. Esta cuestión nos conduce a un problema aún más profundo. Si nuestro cerebro construye una línea temporal para nosotros, ¿es posible saber hasta qué punto esa línea corresponde a la realidad?
La secuencia que observamos a nivel macroscópico se desintegra por completo en el nivel subatómico. Cuando ni siquiera es seguro si las partículas existen en un punto determinado, no podemos hablar de una línea temporal para describir su movimiento. Esta discrepancia nos obliga a reevaluar todas nuestras creencias sobre el tiempo. En explicaciones posteriores, investigar cómo se genera fisiológicamente el tiempo adquiere una importancia especial. Cuando distintas partes del cerebro procesan las señales a diferente velocidad, los retrasos entre esas señales crean una especie de ilusión secuencial. Comprender cómo funciona este mecanismo es esencial para explicar por qué la sensación del tiempo parece tan estable e inmutable. Porque esa sensación de estabilidad, a menudo, no proviene del mecanismo en sí, sino de la interpretación que genera el cerebro. Las leyes termodinámicas que explican por qué el tiempo tiene una dirección en el nivel macroscópico también desempeñan un papel particular en este tema. El aumento de la entropía nos hace pensar que el tiempo avanza, pero la cuestión de si esta dirección es realmente fundamental sigue abierta. Al abordar este asunto, nos acercamos a los límites de la física y al mismo tiempo empezamos a ver cuán poderosos son los sistemas internos del propio cerebro. En la siguiente etapa surge la necesidad de examinar las observaciones cuánticas en las que se afirma que el tiempo no existe. Estas observaciones muestran que los acontecimientos no existen en un flujo constante, sino como una nube de probabilidades. El modo en que se comportan estas nubes de probabilidad y la forma en que las medimos se convierte en uno de los elementos clave que configuran nuestra percepción de la realidad. Aquí la pregunta abierta es la siguiente: si el tiempo no existe a nivel microscópico, ¿cómo surge en el nivel macroscópico? Estas ideas no nos alejan del resultado, sino que nos conducen hacia diferentes aspectos del tema. Porque para decidir si el tiempo es una ilusión, no basta con entender solo los mecanismos físicos. También es necesario comprender según qué principios la conciencia combina la información. La intersección de estos dos campos rara vez resulta tan clara y al mismo tiempo tan llena de interrogantes. Al final de todo esto aparece un concepto fundamental. Las discusiones sobre la existencia del tiempo no son solo especulaciones teóricas, sino también una profunda prueba sobre cómo percibimos el mundo. Los instrumentos con los que medimos el tiempo quizá no indiquen una realidad externa, sino únicamente la capacidad del cerebro para construir secuencias. Desde esta perspectiva, el problema se vuelve aún más complejo y al mismo tiempo más fascinante. Después de esta etapa surge la necesidad de explicaciones más concretas sobre cómo se genera el tiempo, por qué parece estable, en qué circunstancias actúa como una ilusión y qué significa que adquiera una dirección en el mundo macroscópico. Las preguntas sobre la posibilidad de que el tiempo sea una ilusión son solo el punto de partida. Estas preguntas nos dirigen tanto a los mecanismos internos del cerebro como a la estructura fundamental del universo. Sin embargo, lo interesante de esta búsqueda es que aún no comprendemos completamente qué mecanismos generan realmente la secuencia que percibimos. Algunas áreas de la física afirman que el tiempo no es una variable fundamental, mientras que la neurociencia muestra que el tiempo es un subproducto de los procesos de sincronización del cerebro. Estas dos perspectivas juntas nos plantean una pregunta aún más radical. Si el tiempo no existe de manera objetiva, ¿qué es entonces aquello que creemos estar viviendo? En este punto surgen nuevas preguntas clave. Si lo que llamamos pasado es simplemente una sucesión de recuerdos, ¿cómo se vería esa secuencia desde fuera? Aceptamos el concepto de futuro como una dirección real porque el cerebro modela los acontecimientos por adelantado. ¿O es solo un producto accidental de los mecanismos de predicción? Si el tiempo es únicamente una forma de organizar el flujo de información, ¿por qué algunos acontecimientos parecen imposibles de revertir? Cada una de estas preguntas pone a prueba los límites tanto de la realidad como de la experiencia humana. Para profundizar aún más, es importante observar cómo funcionan los procesos cuánticos. Cuando las partículas pasan de un estado a otro, no vemos un flujo estable de tiempo, solo un cambio de probabilidades. ¿Cómo surgen, entonces, los acontecimientos secuenciales en el mundo macroscópico a partir de estos cambios? Es como si cada suceso microscópico existiera de manera completamente independiente, pero a gran escala empezaran a formar una secuencia similar a la de una película. Comprender cómo se produce esta transición es una parte esencial para entender el propio concepto del tiempo. Saber cómo sincroniza el cerebro las señales para generar la experiencia temporal hace surgir otra pregunta. Si la sincronización cambiara, ¿cambiaría también nuestra percepción del tiempo?
¿Las distintas formas de vivir el tiempo en diferentes culturas muestran la flexibilidad de estos mecanismos? Si las formas subjetivas de percibir el tiempo son variaciones de un mismo mecanismo universal del cerebro, entonces la experiencia temporal nunca puede ser una verdad fija. Esta idea es tanto intuitiva como inquietante. Todas estas preguntas nos invitan a pensar en posibilidades alternativas. Tal vez el tiempo no sea una línea, sino solo una forma particular de organizar la información. Quizás lo que llamamos pasado, presente y futuro no sea más que el intento del cerebro de simplificar un mundo demasiado complejo. Incluso es posible que ni siquiera podamos captar con exactitud lo que llamamos ahora, y que simplemente unamos de forma secuencial las huellas recordadas del pasado reciente para sentirlo como un instante presente. Esta perspectiva nos obliga a reconsiderar la realidad desde un marco completamente diferente. La complejidad del tema aumenta su atractivo. Si el tiempo es un concepto tan inestable y constructivo tanto a nivel físico como psicológico, ¿hasta qué punto es fiable lo que creemos saber sobre él? Determinar si el tiempo es o no fundamental no es solo una cuestión científica, sino también un problema filosófico que toca directamente la profundidad de la experiencia humana. Las respuestas a estas preguntas nos acercan a los límites tanto del universo macroscópico como de la estructura interna de la conciencia. A partir de este punto surge la necesidad de abordar mecanismos aún más complejos y de aclarar cómo se forma el concepto del tiempo, utilizando tanto analogías cotidianas como términos científicos. Es posible observar cómo surge el tiempo en uno de los momentos más simples de la vida cotidiana. Cuando mueves la mano en una habitación, tus ojos registran ese movimiento instantes después, y tu cerebro sincroniza con tanta habilidad el retraso entre ambas señales que sientes que todo ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, ningún instante existe realmente de forma simultánea. Tanto las señales del tacto como las visuales llegan al cerebro con diferencias de milisegundos, y esas diferencias se integran en un único marco temporal creado por el cerebro. Este marco nos convence de que los acontecimientos ocurren en secuencia, aunque el mecanismo real no sea más que sincronizaciones paralelas. El mecanismo preciso que sostiene esta analogía se llama integración sincrónica. El cerebro recibe la información de distintas regiones sensoriales a velocidades diferentes, pero coloca toda esa información dentro de un mismo paquete de ahora. Este paquete nunca es un instante objetivo, sino simplemente una ventana temporal generada por el cerebro. Esta ventana dura aproximadamente unas pocas decenas de milisegundos, y percibimos toda la información dentro de ese intervalo como un único acontecimiento. Aquí no existe un flujo del tiempo, sino una unificación de la información dentro de un mismo contexto. Para crear una secuencia, el cerebro suaviza las diferencias entre señales, y nosotros lo interpretamos como flujo temporal. Este mecanismo produce un resultado muy interesante. Si la diferencia entre señales supera cierto umbral, el cerebro pierde la sincronización y la sensación del tiempo se fragmenta. Por ejemplo, en un momento de miedo, el cerebro recoge información mucho más rápido de lo habitual, y entonces el tiempo parece ralentizarse. Pero el tiempo no se ralentiza, simplemente la conciencia recibe más información en un mismo periodo. Este fenómeno es conocido como dilatación subjetiva del tiempo. Instintivamente, las personas lo describen como ese momento no terminaba nunca, aunque el origen del fenómeno sea solo el cambio en la densidad de la información. En los debates científicos, lo más llamativo de este proceso es cómo resuena con la física. En la mecánica cuántica, el tiempo no se considera una variable fundamental. Los acontecimientos existen como ondas de probabilidad, mientras que en el mundo macroscópico esas probabilidades se convierten en secuencias. Esto crea paralelismos sorprendentes con los mecanismos del cerebro. El cerebro transforma probabilidades en una historia lineal. En los sistemas físicos, la incertidumbre se transforma en acontecimientos consecutivos a gran escala. Explicar este paralelismo sigue siendo un tema de discusión en los círculos científicos, y aunque existan varias teorías, ninguna ha alcanzado un consenso total. Estos mecanismos también aparecen de forma muy concreta en la vida diaria. A medida que cambia el nivel de atención de una persona, cambia también su percepción del tiempo. En una tarea rutinaria de larga duración, sentimos que el tiempo se contrae, porque el cerebro no genera nueva información y recibe señales repetidas dentro de la misma ventana sincrónica. Por el contrario, en una experiencia nueva, el tiempo se expande, porque aumenta la cantidad de información que llega al cerebro. Este fenómeno es una observación poderosa para la psicología,
la neurobiología y las ciencias del comportamiento. En este punto surge una pregunta sencilla. Si el tiempo es solo una forma de organizar el flujo de información dentro del cerebro, ¿qué tan real es entonces el concepto de tiempo objetivo? Esta pregunta ocupa un lugar importante tanto en los círculos científicos como en las conversaciones cotidianas. Porque la búsqueda de su respuesta nos acerca tanto a nuestro mundo interior como al funcionamiento fundamental del universo. Y en el centro de esta búsqueda se encuentra una incertidumbre tranquila pero profunda que muestra que aún no comprendemos por completo todos los mecanismos. La idea de que el tiempo podría ser una ilusión, aunque se base en mecanismos científicos, por otro lado plantea preguntas extremadamente fundamentales sobre cómo las personas se entienden a sí mismas y al mundo. Porque la sensación del tiempo no consiste solo en procesos neuronales, sino también en el método con el que la conciencia humana se organiza a sí misma. Cuando una persona agrupa su vida según recuerdos del pasado, decisiones del presente y planes para el futuro, el tiempo deja de ser únicamente una sensación y se convierte en un modelo de pensamiento. Comprender cómo surge este modelo no solo genera preguntas científicas, sino también filosóficas. Si el tiempo es un marco construido por la conciencia, que llamamos entonces realidad. Esta forma de pensar lleva a las personas a hacerse preguntas complejas. A veces se preguntan, si recordar el pasado es simplemente la reconstrucción de la información por parte del cerebro, ¿dónde está entonces el pasado en sí? Si el futuro es una posibilidad aún no vivida, ¿hasta qué punto puede considerarse real? Y lo más importante, ¿en qué ventana espacio-temporal existe lo que llamamos ahora? La búsqueda de respuestas a estas preguntas permite comprender más profundamente los mecanismos neurobiológicos del tiempo, porque el cerebro utiliza procesos muy finos y entrelazados para generar el concepto temporal. Al explicar estos procesos con precisión, aparece un mecanismo fundamental llamado codificación predictiva. El cerebro no espera al presente para vivir el presente. Anticipa el futuro y compara las señales entrantes con esas predicciones. Si la señal coincide con lo esperado, experimentamos una sensación de tiempo tranquila y continua. Si no coincide, el cerebro actualiza el modelo y ese momento se siente más intenso. Este mecanismo desempeña un papel principal tanto en la formación de la sensación de futuro como en la de la secuencia temporal. Es decir, la sensación del tiempo surge de cómo la información se ajusta a las predicciones del futuro. El aspecto más llamativo de este mecanismo es que la percepción del tiempo en distintos momentos de la vida está completamente relacionada con la intensidad de las predicciones del cerebro. Las experiencias nuevas, al romper las predicciones, provocan una expansión del tiempo. Las experiencias rutinarias, al confirmar por completo las predicciones, lo contraen. El impacto de este fenómeno en la psicología humana es tan profundo que algunos investigadores lo consideran un modelo psicológico específico para estudiar cómo la percepción temporal moldea el ritmo de vida. Este modelo influye incluso en la evaluación, la toma de decisiones y la sensación de felicidad. Las preguntas generadas por estos mecanismos se convierten en uno de los temas centrales de los debates científicos. Si el cerebro genera el presente de una forma tan dinámica, esto significa que la sensación del tiempo nunca es estable y puede cambiar en cualquier momento. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué relación existe entre las medidas objetivas del tiempo y el tiempo subjetivo? Un segundo invariable para un reloj atómico puede sentirse completamente distinto en la conciencia humana. A veces un segundo se extiende como una eternidad y otras veces ni siquiera recordamos cómo ha pasado. Esta discrepancia genera su propia discusión. Las personas se preguntan si la sensación del tiempo es un constructo tan flexible, variable y cercano a la ilusión, ¿hasta qué punto es la realidad un modelo creado por el cerebro? Esta pregunta se sitúa en el punto donde se intersectan la psicología, la física y la filosofía. Comprender el tiempo es, en cierta manera, comprendernos a nosotros mismos. Si el tiempo está hecho de ilusión, ¿cómo construimos nuestra vida dentro de esa ilusión? Esta etapa nos acerca a un marco más amplio que muestra que el tiempo no está relacionado únicamente con los mecanismos del cerebro, sino también con las formas en que el ser humano percibe la realidad. Este marco ofrece un material rico tanto para explicaciones científicas como para discusiones abiertas. Las observaciones que muestran lo inestable y, a veces, casi ilusoria que puede ser la noción del tiempo provienen de diversas disciplinas científicas. Cada una, desde una perspectiva diferente, apunta al mismo resultado. El flujo objetivo del tiempo no es tan inmutable como creemos.
La primera observación importante surge en las investigaciones neurofisiológicas. Se ha medido con precisión que el cerebro recibe las señales visuales y auditivas a velocidades distintas. La información que llega desde los ojos tarda ligeramente más que la que llega desde los oídos, pero la conciencia elimina esta diferencia y crea un único ahora. Este hecho demuestra que la experiencia temporal es el resultado de una sincronización interna, no de una realidad externa. Es decir, lo que percibimos como secuencia no es la secuencia natural de las señales, sino la forma en que el cerebro las integra. Otra observación importante es el fenómeno de la ralentización subjetiva del tiempo en momentos de alto estrés. En experimentos que registran este efecto, las personas prestan más atención a los detalles visuales durante una situación de peligro y el cerebro intensifica el flujo de información. Como resultado, los acontecimientos parecen más lentos. Sin embargo, nada se ralentiza realmente. Es solo una expansión causada por la mayor densidad de información. Este fenómeno es una de las pruebas más sólidas de la brecha entre el tiempo real y el tiempo subjetivo. Si la duración de un segundo puede cambiar según la percepción, ¿cuán objetivo puede considerarse el flujo constante del tiempo? La tercera observación se registra en los experimentos de la mecánica cuántica. Los estados de las partículas no existen dentro de una secuencia temporal definida antes de ser medidos. Viven en forma de ondas de probabilidad y solo durante la observación colapsan en un resultado concreto. Este fenómeno muestra que, en el mundo microscópico, no existe un flujo temporal en el sentido macroscópico. Ni el pasado ni el futuro existen de forma estable. El tiempo es simplemente una función que mide el ritmo del cambio de probabilidades. Esto constituye una observación muy seria de que el tiempo no es un componente fundamental del universo. El cuarto hecho está relacionado con la variación de la velocidad del tiempo a escala cósmica. Los relojes atómicos desplazados fuera del campo gravitatorio de la Tierra avanzan más rápido que los relojes idénticos que permanecen en el suelo. Esto no es solo una afirmación teórica, sino un fenómeno confirmado mediante mediciones extremadamente precisas. El campo gravitatorio altera el ritmo del tiempo. Es decir, el tiempo a veces se acelera y a veces se ralentiza, y este cambio depende del lugar donde se encuentre la materia. Esta observación es una de las pruebas físicas más sólidas de que el tiempo no es un marco universal. La quinta observación está relacionada con la forma en que se forma la memoria. Para conservar el pasado, el cerebro no lo guarda como un archivo fijo, sino que lo reconstruye cada vez que lo recordamos. Este proceso de reconstrucción muestra que el pasado no es algo completamente estable. Si el pasado puede cambiar cada vez que se recuerda, ¿cómo podemos estar seguros de la objetividad de la secuencia que llamamos pasado? Este hecho revela con mayor claridad que la estructura pasado-presente-futuro es una construcción creada por la conciencia humana. Cada una de estas observaciones proviene de campos distintos, pero todas refuerzan la misma pregunta: si el ritmo, la forma y la secuencia del tiempo son tan variables, ¿qué tan fundamentado está considerarlo una realidad objetiva? Esta pregunta exige una reflexión más amplia sobre los mecanismos que subyacen a la noción misma del tiempo. Aunque las afirmaciones de que el tiempo podría ser una ilusión resultan cautivadoras, es importante examinar explicaciones alternativas para poner a prueba esta idea. Porque la ciencia avanza no solo proponiendo una teoría, sino también criticándola y comparándola con otros modelos. Mientras un grupo de físicos sostiene que el tiempo es una ilusión, otro grupo lo considera uno de los elementos más fundamentales del universo. Su argumento es que observaciones como el aumento de la entropía muestran que el tiempo posee una dirección objetiva y que esta dirección no puede explicarse únicamente mediante la experiencia subjetiva. Esta perspectiva concibe el tiempo como una parte inseparable de los procesos físicos reales. Este modelo parece sólido en ciertos casos, especialmente al explicar procesos ordenados y predecibles a escala macroscópica. Por ejemplo, los procesos termodinámicos que se desplazan del orden hacia el caos muestran que el tiempo tiene una direccionalidad. Sin esta dirección, las leyes que describen el comportamiento de los sistemas resultarían insuficientes. Aquí la idea de que el tiempo no es real pierde algo de fuerza. Porque estas leyes solo funcionan si aceptamos que los sistemas cambian de forma secuencial, y explicar la base mecánica de esta secuencia como una ilusión resulta difícil. Sin embargo, la debilidad de esta explicación alternativa también queda abierta. El aumento de la entropía no es la causa del tiempo, sino su resultado.
La pregunta de por qué los sistemas cambian en esa dirección sigue sin resolverse. La entropía es simplemente el resultado del comportamiento probabilístico de un gran número de elementos, y en las leyes fundamentales que determinan ese comportamiento no existe un eje temporal propio. Es decir, no vemos la dirección del tiempo en las leyes físicas, sino que la inferimos de los resultados. Este vacío permite que la hipótesis de la ilusión siga siendo una alternativa sólida. Otro enfoque alternativo es el modelo del universo en bloque. Según este modelo, el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. Nosotros percibimos el tiempo como algo que fluye porque nos desplazamos dentro de esa estructura en una dirección específica. Esta teoría explica el flujo temporal no como un proceso físico real, sino como una cuestión de perspectiva. Su fortaleza radica en que es compatible con las leyes de la física y puede explicar por qué el tiempo se siente subjetivo. Sin embargo, también deja una pregunta abierta: si todo existe al mismo tiempo, ¿por qué la conciencia solo vive en una dirección y nunca puede experimentar el pasado del mismo modo que experimenta el presente? Algunos investigadores afirman que la cercanía del tiempo a la ilusión se explica mejor a nivel microscópico, pero cuando se pasa a la escala macroscópico, esta explicación pierde fuerza. En la vida cotidiana vemos que el tiempo se comporta de forma estable y ordenada. Los relojes funcionan, los procesos ocurren de manera secuencial y las relaciones de causa y efecto parecen claras. Estas observaciones no demuestran que el tiempo sea objetivo, pero sí muestran que el modelo de la ilusión aún no está completamente formado para explicar todos los niveles. Es decir, algunas explicaciones alternativas son más fuertes en ciertos ámbitos y más débiles en otros. En esta discusión, la hipótesis nula desempeña un papel particular. Según la hipótesis nula, el tiempo simplemente existe y no es ninguna ilusión. Independientemente de cómo lo percibamos, se considera que el tiempo es real. Esta hipótesis resulta atractiva por su simplicidad, pero el comportamiento del tiempo a nivel microscópico contradice esta simplicidad. La hipótesis nula se ajusta bien al mundo macroscópico, pero las observaciones a nivel cuántico debilitan su universalidad. Al comparar estos distintos modelos, se hace evidente que cada explicación es fuerte en un ámbito y débil en otro. La idea de que el tiempo es una ilusión parece más cercana en el nivel microscópico, pero no puede aplicarse por completo al mundo macroscópico. La idea de que el tiempo es fundamental es fuerte a escala macroscópica, pero se desintegra a nivel subatómico. Este equilibrio muestra que incluso las suposiciones más simples sobre el tiempo se enfrentan a una realidad multidimensional, y aún no está claro qué parte de esa realidad es la más correcta. Este punto nos lleva a un espacio de reflexión más amplio que revela cuán complejo y multinivel es el fenómeno del tiempo. Entre todas estas discusiones sobre si el tiempo existe o no, sigue sin resolverse la pregunta más importante: ¿qué es lo que en realidad no sabemos? Aunque cada teoría explica ciertos aspectos, en el fondo permanecen numerosos vacíos. Uno de estos vacíos está relacionado con cómo se unen los niveles microscópico y macroscópico del tiempo. En la mecánica cuántica, el tiempo no aparece como un parámetro fundamental, sino como un valor observado sobre el trasfondo de probabilidades cambiantes. En el mundo macroscópico, en cambio, el tiempo es una parte inseparable del movimiento y del cambio. Todavía no sabemos cómo funcionan los mecanismos que conectan estos dos niveles. Esta incertidumbre constituye uno de los puntos más críticos dentro del concepto mismo de tiempo. Otro gran vacío está relacionado con cómo la conciencia genera la experiencia temporal. Aunque se sabe cómo el cerebro integra las señales, no se ha explicado por completo cómo esta integración se transforma en una sensación subjetiva del tiempo. ¿Por qué algunos momentos se sienten más largos y otros más cortos? ¿Por qué la ventana de sincronización del cerebro tiene una amplitud determinada? Estas preguntas siguen siendo áreas en las que la neurobiología aún no ha dado respuestas completas. Sin comprender del todo cómo el cerebro crea la sensación temporal, es difícil formular una conclusión definitiva sobre si el tiempo es una ilusión. Existe un vacío similar también en la física. La cuestión de la direccionalidad del tiempo todavía no está clara. Aunque el aumento de la entropía muestra que la flecha del tiempo apunta en una dirección, no existe una regla fundamental que explique por qué esta dirección es única. Los modelos teóricos sostienen que esta direccionalidad es simplemente el resultado de las probabilidades, pero permanece abierta la pregunta de por qué este fenómeno se observa de la misma manera en todo el universo. Este problema es crucial para entender si el tiempo es o no un elemento fundamental.
También existen limitaciones importantes en el ámbito de la predicción y la modelización. Aunque los métodos para medir el comportamiento del tiempo son extremadamente precisos, estas mediciones solo son fiables a nivel macroscópico. A nivel microscópico, el concepto de medición cambia, e incluso en algunos procesos físicos se observa que el propio parámetro del tiempo pierde su significado. Esto complica aún más la cuestión de si el tiempo es un componente universal del universo. Los modelos actuales no pueden abarcar de manera completa ninguno de estos niveles. Todas estas incógnitas abren un amplio campo para las futuras investigaciones científicas. Para comprender el concepto del tiempo con mayor precisión, se necesitan nuevos enfoques que integren los mecanismos de la conciencia, la dinámica cuántica y la forma en que el tiempo varía a escala cósmica. Sin estas aproximaciones, no podremos determinar por completo si el tiempo es una ilusión o no. Las respuestas a las preguntas sobre el tiempo desempeñarán un papel decisivo tanto en las futuras investigaciones de la física como en las del estudio de la conciencia humana. En esta etapa se hace evidente que sabemos menos sobre la naturaleza del tiempo de lo que creemos, y esta incertidumbre aumenta aún más el atractivo del tema. Aunque las observaciones y los mecanismos que explican cómo surge el tiempo nos invitan a reflexionar, detrás de estas preguntas se esconden respuestas aún más profundas. El hecho de que el cerebro reúna diferentes señales en una única ventana de la hora es, en realidad, un intento de crear para nosotros una secuencia que no existe en la propia realidad. Los datos obtenidos sobre cómo esta ventana de sincronización se determina a partir de la estructura electrofisiológica del cerebro muestran que la conciencia humana utiliza pequeños bloques temporales para percibir los acontecimientos de manera secuencial. Sin estos bloques, la secuencia desaparecería y percibiríamos la experiencia solo como señales caóticas. Por lo tanto, la sensación del tiempo es una consecuencia directa del mecanismo que el cerebro crea para generar orden. El origen de los cambios en el tiempo subjetivo, especialmente la sensación de ralentización durante momentos de estrés, también se hace evidente en este mecanismo. Como el cerebro incrementa la recepción de información ante situaciones de peligro, el tiempo parece expandirse. Este fenómeno muestra que la intensidad con la que el cerebro registra la información determina el ritmo del tiempo. Por eso los momentos tranquilos se sienten breves, mientras que los momentos complejos y emocionales se perciben como más largos. Este mecanismo no es solo un efecto psicológico, sino una parte del sistema predictivo que la conciencia utiliza para protegerse. La observación de que el tiempo no existe a nivel cuántico conduce a una conclusión aún más distinta. Las partículas no viven como una serie de acontecimientos sucesivos antes de ser medidas, existen en diferentes estados de probabilidad. Estas probabilidades solo se convierten en un resultado concreto en el momento de la observación. Esta realidad muestra que el tiempo no es un proceso lineal en el nivel microscópico. En el mundo macroscópico, el mecanismo que explica cómo surge la secuencia es el efecto de la multiplicidad de probabilidades. En los sistemas de gran escala, las probabilidades aparecen como una sucesión ordenada, y llamamos a esta sucesión tiempo. El hecho de que el campo gravitatorio modifique el ritmo del tiempo demuestra más claramente que el tiempo no es una constante universal. Que un mismo segundo transcurra a velocidades distintas en lugares diferentes debilita la idea de un flujo temporal objetivo. Esta observación muestra que el tiempo depende de la materia y no existe como una entidad independiente. Si el tiempo fuera un objeto autónomo, el campo gravitatorio no podría afectar su ritmo. Esto constituye una prueba contundente de que el tiempo es más bien parte de un sistema de relaciones que una realidad en sí misma. Los conocimientos sobre la falta de estabilidad del pasado en la memoria vuelven a confirmar que el tiempo es una construcción psicológica. El pasado es una historia que el cerebro reconstruye cada vez que la recuerda. Esto debilita nuestra creencia intuitiva de que el pasado es inmutable. Si el pasado es un modelo que el cerebro actualiza en cada recuerdo, entonces no debemos entenderlo como una realidad independiente del tiempo, sino como un marco de información que la conciencia utiliza para crear secuencia. Aunque los modelos alternativos ofrecen distintas respuestas a estas preguntas, cada uno de ellos presenta limitaciones en ciertos aspectos. La perspectiva que afirma que el tiempo es fundamental explica bien la secuencia macroscópica, pero encuentra dificultades en el nivel cuántico. El modelo del universo en bloque muestra que el pasado, el presente y el futuro pueden existir simultáneamente, pero no logra explicar por qué la conciencia se mueve solo en una dirección y nunca puede vivir el pasado como vive el presente.
La hipótesis nula, aunque simple, ignora las incompatibilidades que revelan las observaciones microscópicas. Cuando se combinan todas estas explicaciones, surge una conclusión clara. Para determinar con precisión qué es el tiempo, se necesita un marco que reúna la física, la neurobiología y la filosofía de la conciencia. Este marco aún no está plenamente formado, y los modelos existentes solo explican ciertas partes de la realidad. Las respuestas a la pregunta de si el tiempo es o no una ilusión, en esta etapa, solo son parcialmente correctas, porque todavía no disponemos del conocimiento suficiente para comprender completamente este fenómeno. Las explicaciones fragmentadas que observamos muestran que la naturaleza del tiempo no es tan simple como para explicarse mediante una sola teoría. Esta complejidad revela tanto la profundidad de las preguntas como la necesidad de seguir investigando. Aún debemos aprender más sobre cómo se nos presenta el tiempo y hasta qué punto la realidad lo respalda. La pregunta de por qué el tiempo parece pasar tan rápido, por qué a veces se vuelve tan lento como si se detuviera y por qué la infancia se siente larga mientras que la adultez parece breve, puede parecer psicológica a primera vista, pero su raíz se encuentra tanto en la física como en los mecanismos de la conciencia. La sensación de que la velocidad del tiempo cambia no proviene de una variación real del tiempo, sino de la densidad con la que el cerebro procesa la información. En la infancia todo es nuevo. El cerebro registra cientos de detalles cada segundo y esta densidad expande el tiempo. El mismo acontecimiento, convertido en rutina durante la adultez, reduce la densidad de información y el cerebro interpreta este vacío como tiempo que pasa rápido. Así, lo que llamamos velocidad del tiempo no es la velocidad del tiempo, sino el ritmo de la información. La pregunta de si el tiempo existe o no encuentra una respuesta a un nivel aún más fundamental. No existe ninguna prueba independiente de que el tiempo fluya en la realidad física. Usamos el parámetro del tiempo para medir el movimiento y el cambio, pero no se ha registrado ninguna observación que demuestre que dicho parámetro sea una sustancia física real. En el nivel cuántico, el flujo del tiempo pierde completamente su significado. Las partículas no pasan de un estado a otro en una secuencia estable. Existen en superposición de probabilidades y solo durante la observación adoptan un estado concreto. Esto muestra que, a nivel microscópico, el tiempo no es una línea objetiva, sino un efecto que surge únicamente en el mundo macroscópico. La respuesta a la pregunta si todos los acontecimientos existen al mismo tiempo, ¿por qué sentimos una secuencia?, se encuentra en los mecanismos de sincronización del cerebro. Aunque la conciencia recibe señales sensoriales en momentos distintos, las coloca dentro de una misma ventana de ahora. Esta ventana genera la secuencia, y nosotros la interpretamos como tiempo. Sin embargo, esta secuencialidad no existe fuera, sino únicamente dentro de la conciencia. El cerebro predice constantemente el futuro, reconstruye el pasado y crea una ilusión ordenada del tiempo para equilibrar ambos procesos. Esta ilusión es tan estable que la percibimos como la realidad misma. Las observaciones de que el tiempo se detiene o no fluye encajan por completo en este marco. En los sistemas cuánticos, el tiempo es solo un parámetro matemático que indica la velocidad de cambio de las probabilidades. No tiene flujo, y nociones como pasado y futuro no se aplican en ese nivel. En el mundo macroscópico, la razón por la que el tiempo parece tener dirección es el aumento de la entropía. Cuando el desorden del sistema aumenta, percibimos este aumento como el flujo temporal hacia adelante. Esta dirección no es una característica fundamental de la realidad, sino el resultado del comportamiento probabilístico de muchos elementos. Por lo tanto, la dirección del tiempo también forma parte de la ilusión. La respuesta a la pregunta si el tiempo no existe, ¿qué es lo que creemos estar viviendo?, es a la vez simple y paradójica. No vivimos una secuencia, sino los modelos que el flujo de información crea en nuestro cerebro. El tiempo es una estructura que el cerebro utiliza para generar narración. El pasado consiste en recuerdos reconstruidos. El futuro es un conjunto de probabilidades previstas. El presente es una ventana efímera que nunca puede capturarse, formada solo por la integración consecutiva del pasado reciente. Sin este mecanismo, la vida sería únicamente un conjunto fragmentado de señales y nunca podríamos comprender la realidad de forma coherente. La sensación de que el tiempo fluye es precisamente el resultado de esta secuencia creada. El cerebro compara cada nuevo instante con el modelo anterior y el ritmo de esta comparación es lo que experimentamos como ritmo temporal. Si este ritmo cambia, también cambia el tiempo.
Por eso en momentos de miedo el tiempo se ralentiza. En momentos de alegría se acelera y en la rutina casi desaparece. La sensación del tiempo no es una realidad estable, sino la forma en que la conciencia se organiza a sí misma. Todas estas respuestas nos acercan a una conclusión. El tiempo no es una entidad que exista en la capa fundamental de la realidad externa. Es una interpretación que surge en la intersección entre ciertas características del mundo, los mecanismos de sincronización del cerebro y el comportamiento probabilístico de los sistemas físicos. No vivimos dentro del tiempo. Vivimos dentro de la conciencia que convierte los acontecimientos en lo que llamamos tiempo. Lo más interesante de esta perspectiva es que, aunque el tiempo sea una ilusión, es la ilusión más poderosa que estructura nuestra vida. Sin él no existirían decisiones, recuerdos ni planes para el futuro. El tiempo no es parte de la realidad, pero sí el único marco que crea la conciencia para comprenderla. Por ello, las respuestas no solo nos conducen a la verdad científica, sino también a las profundidades de la experiencia humana. Es posible que el tiempo no exista, pero la forma en que lo vivimos, lo construimos y creemos en él determina por completo nuestra realidad. Todas estas discusiones sobre la naturaleza del tiempo son una continuación de los intentos del ser humano por comprenderse a sí mismo. Porque las preguntas sobre el tiempo no pertenecen solo a los límites de la física o la neurobiología, también generan reflexiones sobre el lugar del ser humano en el mundo, la esencia de su experiencia y el ritmo mismo de la vida. Si el tiempo no es un flujo objetivo, si su existencia consiste únicamente en una secuencia creada por la conciencia, entonces nuestras ideas sobre la vida comienzan a reformularse. Un pensamiento así tranquiliza y, al mismo tiempo, provoca reflexión. Tranquiliza porque el peso del pasado y la inquietud del futuro no están escritos en una línea eterna. Hace reflexionar porque esta situación exige más responsabilidad de nosotros mismos para comprender la realidad. La idea de que el tiempo puede ser una ilusión ayuda al ser humano a observar con más detalle el ritmo de su vida. El valor de un momento no reside en su duración, sino en cuánta atención le presta el cerebro. ¿Por qué algunos momentos parecen irreemplazables mientras que otros pasan sin dejar rastro? La respuesta a esta pregunta ahora es más clara. El tiempo no se forma por la duración de los momentos, sino por la densidad de la experiencia dentro de ellos. Por eso el ritmo de la vida es variable, y esta variabilidad depende de las elecciones de la persona, de su atención y de hacia dónde se dirige su conciencia. No vivimos dentro del tiempo, vivimos dentro de nuestra atención. Esta perspectiva ilumina el pasado de forma diferente. El pasado no es un objeto fijo, sino una historia que la memoria reconstruye cada vez. Por esta razón, aunque una persona no pueda cambiar el pasado, sí puede cambiar su significado. El futuro no es una línea escrita, sino un conjunto de probabilidades creadas por la conciencia. Lo que lo define no es el tiempo, sino las intenciones y decisiones de la persona. En otras palabras, la no existencia del tiempo implica que el ser humano puede influir más en su propia vida. El tiempo no es un obstáculo para la libertad, a veces es una forma de libertad. El aspecto filosófico de este tema lleva al ser humano a pensar más profundamente sobre su relación con la realidad. Si las dimensiones de la realidad se forman a través de las estructuras internas de la conciencia, entonces el mundo que experimentamos es a la vez un sistema que existe fuera y un modelo creado por la conciencia. Esta doble relación nos invita a comprender tanto los mecanismos del universo como los mecanismos internos de nuestra mente. En el centro de ambas búsquedas se encuentra el concepto del tiempo. Porque el tiempo es tanto el lenguaje del universo como la historia de la conciencia. Es un medio que nace en el límite entre ambos sistemas. Quizá la conclusión más profunda dentro de estas ideas sea esta. Aunque no tengamos un conocimiento completo sobre lo que es el tiempo, su impacto en nuestras vidas es innegable. Independientemente de que el tiempo fluya o no, envejecemos, recordamos, pensamos y hacemos planes. El tiempo puede ser una ilusión, pero es la ilusión que estructura la textura de nuestra vida. Comprenderlo, ser sensibles a él y vivirlo con mayor atención aporta al ser humano tanto tranquilidad como profundidad. En este punto, el vídeo termina con una pregunta: si el tiempo no es una verdad estable, quizá la verdad más grande sea la manera en que lo vivimos. Esta idea basta para hacer que la relación del ser humano con la realidad sea más fina y más consciente. Si estas reflexiones han generado nuevas preguntas en ustedes, este recorrido ya ha cumplido su propósito. Cada nueva pregunta es un paso hacia la realidad, y esos pasos nos conducen a horizontes más amplios tanto en la ciencia como en la experiencia humana. Gracias por ver el vídeo.
Si este viaje de pensamiento les ha resultado interesante, basta con suscribirse al canal para unirse a los próximos contenidos.